El presente trabajo tiene por objeto proporcionar un panorama en referencia a la suspensión del acto reclamado en materia de amparo. Para comprender, iniciamos definiendo ¿qué es un juicio de amparo? Es denominado un procedimiento jurisdiccional de control judicial regulado por la Ley de Amparo. Estos están reglamentados en el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Definiendo, el amparo es una acción o un recurso, dependiendo de la legislación del país en que se trate, que tutela los derechos constitucionales del ciudadano y del que conoce un tribunal específico como un tribunal constitucional, Corte de la Suprema Corte o bien un juez tribunal ordinario, según lo dispuesto por la legislación procesal. ¿Qué es un amparo y para qué nos sirve? El amparo es un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, estableciendo en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en contra de los actos violatorios de las autoridades. ¿Cuándo se solicita un amparo? El recurso de amparo se interpone dentro de 30 días contados después de que se haya notificado o comunicado legalmente al agraviado la disposición o acto de alguna resolución por cualquier medio. Pero en este tema exclusivamente hablaremos de la suspensión del acto reclamado. En su concepto, lo entendemos que es una paralización, detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca, y si ya se inició, no prosiga, que no continúe, que no se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias y resultados que se derive para evitar actos que se sigan realizando. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Es evitar la consumación del acto y de esta forma dejar sin materia el juicio de amparo en lo principal. Como sabemos, las suspensiones tienen dos clases. La suspensión de oficio, que se concede de plano por autoridad correspondiente, sin necesidad de que lo solicite el agraviado. Esto no lo estipula en el artículo 123, 171 y 233 de la Ley de Amparo. También tenemos la suspensión a petición de parte. Esta requiere que la solicitud del agraviado para que se analice su procedencia y esta sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. ¿Qué debemos hacer en la tramitación de la suspensión de plano? En el amparo indirecto se concede en el primer auto que se dicta en el juicio de amparo y en el cuaderno principal. En el juicio de amparo directo, la suspensión de plano se concede únicamente en materia penal y se debe proveer en el acuerdo en que se tiene por presentada la demanda. Los trámites para una suspensión a petición de parte en el juicio de amparo indirecto serán: 1. Una vez constatada la solicitud expresada del agraviado, se ordena en el auto admisorio de la demanda o en un proveído emitido por el juicio principal la apertura por duplicado y por separado del incidente de suspensión. Número 2. En el primer proveído del incidente, el juez se pronuncia sobre la suspensión provisional, solicitará a las autoridades responsables sus informes previos dentro de las 24 horas y fijará fecha y hora para la celebración de esta audiencia incidental. También la de 96 horas siguientes para determinar lo conducente respecto a la suspensión definitiva. Como número 3, la omisión en la rendición del informe dará lugar a presumir cierto el acto. Número 4, la procedencia de la suspensión se analiza en términos dispuestos por el artículo 124 de la Ley de Amparo. ¿Cuáles son las formas y términos para rendir el informe previo? En nuestro artículo 132, el informe previo se concretará o expresará si son o no ciertos los hechos que se atribuyen a la autoridad que lo rinde y que determine la existencia del acto que de ella se reclama. En su caso, la cuantía y asunto de lo que haya motivado, pudiendo agregar las razones que se estimen pertinentes para la procedencia o improcedencia de la suspensión.
La falta de informes establece la presunción de ser cierto que el acto que se estima violatorio de garantías para el solo efecto de la suspensión, además de incurrir a la autoridad responsable en una corrección disciplinaria que le será interpuesta por el mismo juez de distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones. A esto aunado, las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido de dicho informe. Los casos previstos en el artículo 204 de esta ley se considera hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de dato en el contenido de dicho informe. Asimismo, el juez podrá modificar, revocar la interlocutoria por la que se hubiese concedido o negado la suspensión. Además, dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto legal citado. También podemos contener en el auto de la suspensión que deberá contener lo siguiente. 1. Es hacer la solicitud de informes previos. 2. La fecha y hora de la audiencia incidental. 3. Razones y motivos por las cuales se niega o se concede la suspensión. 4. De conceder la suspensión, procurará fijar la situación en la cual habrán de quedar las cosas, las garantías exigidas y tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Esto es, por ambas partes. En el número 5, otras consideraciones atendiendo a lo pedido por el promovente. Como sabemos, también la suspensión tiene que cubrir ciertos requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Esto es: 1. Que la solicite el agraviado. 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden jurídico. 3. Que sean difíciles de reparación los daños y prejuicios que se ocasionen al agraviado de la ejecución del dicho acto. En otros requisitos también podemos llamar a la naturaleza del acto reclamado, que estos pueden ser positivos, negativos, de tracto sucesivo, prohibitivos, etc. En su interés jurídico, básicamente son todos los que se relacionan con las fracciones 1 y 3 del artículo 124 de la Ley de Amparo. Los trámites para esta suspensión en el amparo indirecto son: A. Una vez recibida la demanda, el órgano correspondiente deberá analizar si no hay motivo de aclaración. Si la hay, no deberá pronunciarse sobre la suspensión, sino puede analizar lo procedente a la suspensión en ese mismo momento. B. Para la concesión de la suspensión se siguen los mismos requisitos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo. Esto a excepto en materia penal. C. Los efectos de la suspensión en amparo indirecto son los mismos a los señalados para el amparo indirecto. Esto es en lo dispuesto por la ley en cuanto a la materia laboral, civil y penal. En la suspensión hay causas de modificación y lo estipulan en el artículo 140 de la Ley de Amparo y el hecho superveniente. Como sabemos, la suspensión también tiene violaciones. En este caso, se debe: 1. Tramitar vía incidental. 2. Son admisibles toda clase de pruebas. 3. La resolución es recurrible en queja. 4. La declaración fundada debe ser vista al Ministerio Público de la Federación para consignar al funcionario responsable. Los requisitos de la suspensión a esta violación en las actualizaciones también podemos decir que existen. 1. La medida cautelar debe haber sido concedida por el órgano competente. Número 2. Que la determinación donde se otorgó y decidió surtió efectos. Número 3. Que se notificó ante las autoridades responsables y éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia.
4. Que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida. Gracias.